Hola, ¿qué tal a todos? Y sean nuevamente bienvenidos a este canal. En esta ocasión continuamos con la segunda parte del video sobre la fuente conmutada Stepbus Converter Síncrona. En un video anterior les comentaba que estaba teniendo muchos problemas para traerle un circuito práctico, ya que todos los circuitos integrados que utilizaba para el circuito no funcionaban. Probé muchos distintos modos de inductores, pero los circuitos no me funcionaban. Pero hemos encontrado un chico al que hemos podido hacer funcionar el circuito con éxito. En la primera parte les comentaba que el circuito práctico iba a utilizar un integrado ISL6520. Olvidémonos de ese integrado y ahora vamos a trabajar con un UP6103. En el primer video les comentaba que estos interruptores en el circuito básico de papel en la práctica son MOSFET. Son dos MOSFET. El MOSFET, este MOSFET que lo llamaremos el MOSFET alto, corresponde al interruptor de arriba. Y este MOSFET que lo llamaremos el MOSFET bajo, corresponde a este interruptor de abajo. Para que este circuito sea realmente eficiente, se deben utilizar MOSFET N con una resistencia de encendido muy baja, para evitar pérdidas en la conducción de los MOSFET. Por otro lado, al utilizar MOSFET N en el lado alto, el circuito se nos complica mucho, ya que para controlar un MOSFET N en el lado alto se requiere de un circuito bootstrap para poderlo activar correctamente, ya que de lo contrario se activaría de manera lineal y habría pérdida en el MOSFET en forma de calor, y esto no es para nada eficiente. Pero hay circuitos integrados que nos hacen esta tarea mucho más fácil y nos quita la carga de tener que diseñar un circuito bootstrap, haciéndonos la vida más fácil. Como por ejemplo, este integrador que hemos utilizado, el UP6103, internamente cuenta con el circuito bootstrap para activar correctamente el MOSFET alto y cuenta con el driver adecuado para activar el MOSFET bajo. Y aparte cuenta con un feedback para mantenernos el voltaje de salida lo más estable posible y el voltaje que hemos fijado mediante este divisor resistivo. Bueno, cuando tenemos el voltaje de salida deseado, mediante el feedback, el chip detecta y ajusta el ciclo de trabajo para mantener el voltaje lo más estable posible en todo momento, a pesar de que la carga varíe. En este caso, el chip, para detectar que el voltaje de salida ha llegado al punto o el voltaje deseado, utilizamos un divisor resistivo, donde aquí cuando haya un voltaje aproximado de 2.5 voltios, el chip sabrá que el voltaje de salida que hemos fijado se ha logrado y reduce el ciclo de trabajo para mantener el voltaje muy estable. Este chip también cuenta con un voltaje de referencia externo, el cual lo podemos ajustar mediante estas resistencias entre 0,8 a 3 voltios. Este es el rango en que podemos ajustar el voltaje de referencia externo. Si en este punto ajustamos, por ejemplo, un voltaje de referencia de 2.5 voltios, cuando en el feedback haya 2.5 voltios, el circuito sabrá que el voltaje de salida se está manteniendo estable y está entre los parámetros que hemos fijado. Aparte, este chip, en el mismo punto de voltaje de referencia externo, podemos colocar un interruptor para apagarlo de forma remota sin necesidad de cortar la alimentación, o podemos apagarlo de forma remota con microcontrolador. Como ven, aquí tenemos todo el circuito. Aquí en la salida lo hemos ajustado a 3.3 voltios, ya que el circuito no lo pude hacer funcionar de 12 a 5 voltios, que era mi intención. Pero de ejemplo
estamos bajando de 5 voltios de entrada a 3.3 y a unos 5 amperios porque no he podido sacarle más, pero no está nada mal para unas pruebas. Como ven, aquí el voltaje de entrada llega al medio puente conformado por los dos MOSFET. Aquí tenemos el inductor, los capacitores de filtrado y la salida de voltaje. Bueno, pasemos a ver el circuito en la práctica. Como ven, aquí tenemos el circuito en la práctica, el cual, este pequeño integrado aquí es el UP6103, el cual es el encargado de hacernos funcionar toda la fuente conmutada síncrona y de mantenernos el voltaje lo más estable posible. Cabe mencionar que este chip trabaja a una frecuencia de 200 kHz. Aquí en este lado tenemos el MOSFET alto, el cual es este chiquitito, y este es el MOSFET bajo, el cual es este grandote. Estoy utilizando un MOSFET grande en este lado, ya que había utilizado ambos iguales, pero el de este lado se me quemó en las pruebas. Y tenía ese grande a la mano y lo utilicé. Aquí tenemos el voltaje de referencia, el cual, si lo medimos, es de casi 1 voltio, o mejor dicho, es de 1 voltio. Y si medimos el feedback, podremos ver que también tenemos ese voltio, con lo cual, ajustando el voltaje de referencia externo, que son estas resistencias, podemos ajustar el voltaje del feedback. Ahora, el voltaje de entrada es de 4,84 voltios. Ese dígito no es un 0, es un 8. Lo que pasa es que el tester ya está viejito y no funciona muy bien. Y el voltaje de salida, como había mencionado, es de 3.3, pero realmente se me pasó un poco y es de 3.7 voltios, pero no hay problema. Como les mencioné, aquí tenemos el MOSFET alto, el MOSFET bajo, el inductor, los capacitores de salida y la salida de voltaje. En este caso, como carga, estoy utilizando estas lamparitas incandescentes, las cuales tienen un consumo de aproximadamente 3 amperios. Y para probar que el circuito es capaz de mantener el voltaje de salida muy estable, a pesar de que la carga sea variable, le he colocado este amplificador realizado con un LM4863D para simular un consumo variable, y ustedes pueden apreciar de que el voltaje de salida no varía. El voltaje de entrada de 5 voltios es proveniente de esta fuente de PC. Así que tenemos circuito de control, un UP6103, entrada de voltaje de 5 voltios, voltaje de referencia de 1 voltio, capacitores de filtrado de entrada, MOSFET alto y MOSFET bajo, inductor, capacitores de salida y salida de voltaje, y feedback, que es este divisor resistivo. Carga de 3 amperios, voltaje de salida de 3.7 voltios, y coloquemos una canción para que el amplificador funcione. Y veamos que aunque la carga sea variable, el voltaje de salida es muy estable. Ahí ya tenemos el amplificador funcionando a todo volumen. Ahí lo podemos escuchar. Voltaje de salida estable, a pesar de las exigencias del amplificador.
Como podrán observar, el voltaje de salida es muy estable a pesar del consumo del amplificador. En la actualidad hay muchos circuitos integrados que pueden hacer este trabajo. Este es un ejemplo de una fuente Step Boost Converter síncrona, pero en este caso, este modulito, todo el circuito de control y los MOSFET se encuentran adentro de ese pequeño chip, el cual es del tipo MP. Este es un MP1482DS, el cual tiene un voltaje de entrada máximo de 18 voltios y puede regular entre 0,8 a 17 voltios DC, muy estable, y a 3 amperios. Más adelante veremos este pequeño modulito funcionando y en pruebas a ver qué tal funciona, aunque yo ya lo había mostrado en videos anteriores, pero los videos no se ven bien, así que realizaremos nuevos videos. Ahora, este circuito es muy utilizado para alimentar los núcleos de los procesadores de las tarjetas madre de PC, pero con la diferencia de que en vez de este circuito conforma una fase, en vez de utilizar una fase utilizan 3, 4 o más, y en cada fase se utiliza un medio puente, con lo cual de forma desfasada, con lo cual el voltaje de salida se puede entregar con muy altas corrientes del orden de 100 amperios a 1,8 voltios, y al estar desfasada el voltaje de salida tiene una muy mínima variación a altas cargas. Un ejemplo es este antiguo integrado, el cual es el L6919E, el cual puede controlar dos fases. Este pequeño integrado puede controlar dos fases iguales a esta, con este solo chip, o sea, puede controlar dos medio puentes y mantener un voltaje de salida muy estable. En la actualidad, este chip se sustituyeron por otros que pueden controlar hasta 21 fases, utilizando inductores especiales como este. Ya no se utilizan toroides. Estos inductores pueden trabajar a más alta frecuencia con menores pérdidas. Ahora, en los circuitos prácticos que probé, utilicé circuitos integrados hasta como el HIT 6004 BSB, que es este, pero no logré hacerlo funcionar. Quién sabe en qué estaría cometiendo el error. Aunque realizar este circuito con este tipo de montaje, que es muy precario, introduce resistencias y ruidos parásitos y capacitancias parásitas que afectan por completo el funcionamiento del circuito. Pero era lo único que tenía a la mano y quería mostrarle un circuito práctico. Ven, aquí tenemos la hoja de datos del UP, el UP 6103, con todos sus detalles, cálculos y demás. Entonces lo dejaré en la descripción del video. El circuito está funcionando muy bien, el voltaje de salida no ha variado para nada. Aquí están todos los inductores que probé cuando el circuito no funcionaba, y el único que me funcionó bien fue este. Ahora, un ejemplo de los integrados multifase es en las tarjetas madre de PC, como les había comentado anteriormente, el cual, por ejemplo, esta tarjeta, que es una MSI, tiene 4 fases para alimentar el núcleo del procesador, que es este, y el circuito integral de control es este. Todas las fuentes de PC, todas las tarjetas madre de PC utilizan este sistema, desde las más antiguas hasta las más nuevas. Por ejemplo, aquí tenemos una placa muy antigua, la cual es del socket 478, y como ven, aquí tenemos 3 fases. Cada bobina corresponde a una fase.
Y aquí tenemos los MOSFET que conforman los medio puentes. Y el integrado encargado de controlar todos esos MOSFET es este. Y aquí tenemos otra placa un poquito más actual, la cual es una 775. Y como ven, tenemos 4 fases, 1, 2, 3 y 4. Y la entrada de voltaje para alimentar este procesador. Como ven, aunque sean placas antiguas, se sigue utilizando el mismo sistema multifase. La única diferencia es que las más antiguas utilizaban menos fases. Popularmente utilizaban de 1 a 2 fases, después introdujeron más fases hasta las placas más actuales que utilizan 21 fases. Y bueno, no me enrollo más, espero haberme explicado bien y nos vemos en un próximo vídeo. Y me disculpan los cantos de los gallos, ya que es algo que se me escapa de las manos. Más adelante trataremos de hacer uno multifase. Bueno, de 2 fases con este chip, el L6919E. A ver qué tal funciona. Y eso es todo. Y nos vemos en un próximo vídeo.